En este vídeo vamos a estudiar el signo y el crecimiento de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, cuadrante a cuadrante, de una forma muy detallada. Es importante recordar que dado el punto P, ese punto que decíamos en su momento que era la clave de la definición de razón trigonométrica de un ángulo cualquiera, ese punto en el cual el segundo lado del ángulo cortaba la circunferencia goniométrica, bien, pues dado ese punto, su segunda coordenada, la coordenada Y, es el seno del ángulo, y la primera coordenada, la coordenada X, lo que hablaríamos de la anchura, pues es el coseno. De forma que la altura es el seno y la anchura es el coseno. También es importante recordar el modo de trazar la línea que nos daba la tangente del ángulo. Bien, teniendo todo esto claro, pues podremos seguir el vídeo de forma adecuada. Si no lo recordamos, podemos volver atrás y repasar los vídeos anteriores. Esta es nuestra circunferencia goniométrica sobre la cual colocamos los ángulos más importantes y trazamos nuestro cuadro para trabajar cómodamente. Es un cuadro bastante claro en el cual vamos a poder aclararnos muy bien. Bien, empezamos, primer cuadrante, y vamos a ver signo de crecimiento. Empezamos por el seno. Colocamos ese punto que iría asociado al ángulo de 0 grados y cuyo seno es 0, porque el seno de 0 grados es 0. Bien, ese punto iría asociado a otro ángulo y la altura, lo que decíamos el seno, sería el seno del ángulo que vendría con ese punto, ¿no? Que vendría asociado a ese punto, sería ese, 0,33. Ese sería 0,56, vemos que ha aumentado, 0,81, ha vuelto a aumentar, y ponemos como último punto este, cuyo seno es 1, 90 grados, ese punto va asociado al ángulo de 90 grados, cuyo seno es 1. Si resumimos, vemos que ha ocurrido, pues lo que ha ocurrido es que los valores del seno son positivos en el primer cuadrante y vemos que han ido en aumento, han ido creciendo. Por tanto, signo del seno en el primer cuadrante positivo y van creciendo. Bien. Vamos a por el coseno. El coseno, empezaríamos otra vez desde el punto asociado al ángulo de 0 grados. El coseno de 0 es 1. Vamos a ver cómo va variando para los otros puntos. Para ese ángulo, el ángulo asociado a ese punto sería el coseno 0,95. Vemos que es positivo, vemos que sigue siendo positivo pero va bajando, va disminuyendo, sigue siendo positivo pero va disminuyendo hasta que llegamos a 0. Vemos como el coseno ha empezado en 1 y ha ido disminuyendo hasta llegar a valer 0 para 90 grados. Por tanto, el signo del coseno en el primer cuadrante es positivo y el crecimiento en este caso es decreciente. Bien. Vamos ahora por la tangente. Recordemos cómo se trazaba. Para 0 grados, pues la tangente sería 0. Nosotros nos interesa a partir de ahí. Para este punto, esa sería la línea trigonométrica que nos daba la tangente. Tendría un valor de 0,35. Aumenta 0,67. Aumenta 1,37, vemos que cada vez es mayor. También sabemos que para 90 grados, para pi medios radianes, no existe el valor de la tangente, pero sí nos vamos dando cuenta de que cada vez va siendo mayor, y si forzamos un poquito la imaginación, veremos que conforme más se aproximan los ángulos a 90, pues mayor va siendo la longitud de esa línea. Vemos además que los valores son positivos, luego entonces la tangente tiene un signo positivo y es creciente en este primer cuadrante. Bien, para la secante, la cosecante y la cotangente no vamos a trabajar con las líneas trigonométricas. Esto excede un poco del nivel que nosotros pretendemos, y además podemos obtener fácilmente tanto el signo como el crecimiento a partir de las razones seno, coseno y tangente. Si nos damos cuenta, claro, la secante es la inversa del coseno, por lo tanto tiene que tener el mismo signo, es decir,
una razón y otra, su signo no cambia, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la secante tiene el mismo signo que el coseno y sería más. Sin embargo, el crecimiento es justo el contrario, ¿eh? Si unos números van siendo cada vez más pequeños, los inversos de esos números van siendo cada vez mayores. Y al contrario. Por tanto, el crecimiento para la secante es creciente, ¿eh? Bien, vamos ahora a la cosecante. La cosecante es la inversa del seno, por tanto tiene mismo signo y con respecto al crecimiento es el contrario del seno, por tanto decreciente. Y la cotangente tiene el mismo signo que la tangente, positivo, y crecimiento contrario, por tanto decreciente. Bien, hemos terminado por el primer cuadrante, vamos a por el segundo. Segundo cuadrante empezaríamos donde lo dejamos, ahí 90 grados, el seno es, recordemos, 1, estábamos ahí. Vamos a ir colocando puntos asociados a ángulos del segundo cuadrante. Vamos a ir viendo cómo va variando la altura de esos puntos. Este punto tendría la altura 0,81. Estamos en la parte positiva del eje. Por tanto, vemos cómo los valores del seno van siendo cada vez más pequeños hasta llegar a 180 grados, cuyo seno es 0. Vemos entonces qué ha ocurrido, pues que ha empezado valiendo 1, va cada vez más pequeño, por lo tanto, si ve los valores son positivos, el crecimiento en este caso es decreciente, ¿vale? Para el coseno empezaríamos en 0, el coseno es 0, y vemos cómo ese valor es menos 0,59. Si nos damos cuenta, menos 0,59 es un número más pequeño que 0, Este número es también más pequeño que el anterior, este número es más pequeño que el anterior y este número es menos 1 también más pequeño que el anterior. Vemos entonces cómo hemos empezado con el coseno valiendo 0 y hemos terminado con el coseno valiendo menos 1. Por tanto, los valores del coseno son negativos, han sido negativos y han ido disminuyendo. Tenemos que tener en cuenta que alguien puede pensar, ¿no? Bueno, si la longitud de los segmentos es cada vez mayor, sí, pero los números son negativos, puesto que estamos trabajando en la parte negativa del eje X y los números son cada vez más pequeños, Es decir, si empieza valiendo 0, termina valiendo menos 1, esos números son cada vez más pequeños, Si se deben 59 céntimos, uno debe menos dinero que si debe 1 euro. Es decir, estos valores son cada vez más pequeños. Por tanto, signo negativo y decreciente, el coseno va decreciendo. Bien, la tangente para ese ángulo sería menos 1,37, es negativa, tenemos que tener en cuenta que está en la parte negativa del eje Y, es negativa. El siguiente número asociado al punto, esa sería la tangente asociada al siguiente, es menos 0,67. Este número es mayor que el anterior y este número es también mayor que el anterior. Vemos entonces que los valores de la tangente han sido cada vez mayores. La longitud de los segmentos es más pequeña, pero los números son cada vez mayores, puesto que es que son números negativos. Esto a veces lleva un poco a contradicción, a la que no, pero si lo pensamos un poco vemos que es perfectamente correcto. Por tanto, la tangente es negativa y sus valores son crecientes en este segundo cuadrante. Y sacamos los otros como hemos dicho antes. El signo es igual y el crecimiento al contrario, por ser funciones inversas. De manera que signo de la secante igual que el del coseno y crecimiento al contrario. La secante es creciente. La cosecante es positiva igual que el seno y el crecimiento es creciente. Y la cotangente, mismo signo de la tangente, crecimiento al contrario decreciente. Pasamos al tercer cuadrante y comenzamos con el seno. Seno vale 0 y ese sería el seno de 180. Vamos colocando puntos, nos damos cuenta de que
sería menos 0,33. Este sería otro punto asociado a un ángulo del tercer cuadrante, menos 0,56, menos 0,81. Vemos que estos números son cada vez más pequeños, son números negativos, por tanto son cada vez más pequeños, a pesar de que la longitud de los segmentos sea mayor, pero tenemos que fijarnos bien en eso. Y llegamos a menos 1. Nos damos cuenta entonces de que el seno ha empezado valiendo 0, termina valiendo menos 1, por tanto los valores cada vez han ido siendo más pequeños, son además negativos y cada vez más pequeños, por lo tanto es decreciente. El coseno empieza valiendo menos 1, después es menos 0,95, este número es mayor que menos 1, este número es mayor que menos 0,95, menos 0,83 es mayor, este número también es mayor, y por último llegamos a 0. Vemos entonces que los valores del coseno son negativos, pero han ido siendo cada vez mayores y han pasado desde menos 1 hasta 0. Vemos entonces que el sino es negativo y va creciendo. El coseno en el tercer cuadrante crece. Con respecto a la tangente en el tercer cuadrante vemos que es positiva, y si vamos fijándonos en las líneas que nos va dando la tangente, son positivas y los valores son cada vez mayores. Por tanto, la tangente es positiva y los valores son crecientes. Va siendo cada vez mayor, creciente. La secante, ya hemos dicho antes que hay que hacer mismo signo, crecimiento contrario que el coseno. Cosecante, mismo signo que el seno, crecimiento contrario. Cotangente, mismo signo que la tangente, crecimiento contrario. Bien, vamos a por el cuarto cuadrante. Empezaríamos con el seno y partimos del seno de 270 grados, 3,5 radianes, que es menos 1. Vamos viendo cómo va variando. El siguiente ángulo tendría de seno menos 0,81, el siguiente menos 0,56, el siguiente menos 0,33. Vemos que estos números son cada vez mayores hasta llegar a 360 grados, 2 pi radianes. Hemos dado ya una vuelta de la circunferencia y el seno ahora es 0. Entonces hemos empezado en menos 1, hemos terminado en 0. Hemos visto que los valores son negativos, pero que cada vez son mayores, Luego, signo negativo, creciente. Vamos ahora por el coseno. Empezamos con coseno 0 para 270 grados y a partir de ahí 0,59, un número mayor, positivo, mayor, 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 hasta llegar a valer 1. Vemos entonces que el coseno ha ido aumentando, son números positivos, va aumentando desde 0 hasta 1. Por tanto, signo positivo, creciente. Vamos por la tangente. La tangente empieza valiendo esa cantidad, menos 1,37. El siguiente valor es mayor. Ya hemos dicho antes que aunque el segmento es más pequeño, pero son números negativos, y este número es mayor que el anterior. Este número es mayor también que el anterior. Vemos por tanto que el signo de la tangente en el cuarto cuadrante es negativo, pero sus valores son crecientes. Y completamos ya lo poquito que nos queda de la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Secante, mismo signo del coseno, crecimiento distinto. Cosecante, mismo signo del seno, el crecimiento en este caso es decreciente. Y por último la cotangente, mismo signo de la tangente, y en este caso es decreciente. Bien, este vídeo es un poquito largo, pero creo que merece la pena repasarlo y estudiarlo en detalle para llegar a entender todo esto de una manera adecuada.